Muy bien, estamos de vuelta para conectarnos ya con la doctora Ángeles Fresa para el último segmento del día. ¿Estás por ahí, Angie? Hola, ¿cómo están? Hola Angie, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Muy bien, bueno, qué gusto tenerte. Me han dicho que estás un poco delicada de salud también. Hoy queremos agradecer a todos realmente porque sé que es un esfuerzo siempre salir en un momento en que seguramente uno quiere mirar un partido, bañarse, pensar en mañana y demás. Así que agradecemos siempre a invitados y agradecemos siempre tu participación. Así que bueno, gracias hoy especialmente por estar. Bueno, no, gracias a ustedes. Me parecía, digo, que bueno, ¿no? Qué interesante lo que compartía recién Micaela y cuántas cosas que van a empezar a cambiar, ¿no? Venimos como hablando o haciendo anuncios, ¿no? De los anuncios que se vienen haciendo y hay que estar preparados también y preparadas para eso. Así que me parecía importante hoy poder hacer mención, ¿no? A un tema que también necesita ser transmitido con claridad, de a poco, seguramente a lo largo de los programas, quizás hoy de manera más general, pero que tiene que ver con este anuncio reciente, ¿no? Que hizo el gobierno nacional sobre una reforma a la ley de migraciones que ya se venía mencionando, sabíamos que iba a suceder en algún momento y bueno, ¿no? Salió este anuncio. Pero antes de entrar también en el contenido, es importante dejar en claro que hasta hoy, ¿sí? No hay ningún decreto publicado, no hay una nueva ley, es decir, que lo que se anunció aún no tiene validez jurídica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa realmente este anuncio, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener, aunque no sea todavía una norma en vigencia, ¿no? Y por qué es tan preocupante desde una mirada de derechos humanos, ¿no? Y es esto que decía, el vocero presidencial, Adorni, comunicó que el gobierno va a modificar la ley de migraciones, que es la ley 25871, dijo que se iba a avanzar con un DNU, con un decreto de necesidad y urgencia, para reformar el sistema y endurecer las condiciones para migrar, quedarse, acceder a servicios como salud, educación. Pero hasta el momento, insisto, ese DNU no existe, no fue publicado, no tiene número y no se conoce tampoco el texto, ¿sí? Solo fue un anuncio. Claro. Entonces, para quienes no saben y están ahí del otro lado escuchando, ¿qué es un DNU y por qué importa? ¿No? Y un DNU es una herramienta excepcional. Le permite al Poder Ejecutivo dictar normas con fuerzas de ley sin tener que pasar por el Congreso, pero solo en situaciones muy puntuales, ¿no? Que son justamente lo que dice el nombre, urgencia, emergencia o la imposibilidad de legislar por los canales normales. Entonces, gobernar por DNU cuando no hay una justificación clara, lo que hace es debilitar la democracia, ¿no? Porque impide ese debate parlamentario, impide que haya participación, que se escuchen las diferentes voces, y eso es grave, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se dicta un DNU? ¿No? Una vez publicado, entra en vigencia de forma inmediata. Luego tiene que ser enviado a una comisión bicameral del Congreso que tiene 10 días para analizarlo y va a ser tratado por ambas cámaras de diputados y senadores que pueden aprobarlo o rechazarlo. Si las cámaras lo rechazan, el DNU pierde vigencia y si no se trata, sigue vigente, ¿sí? Entonces, cuando se gobierna sistemáticamente por DNU, como está haciendo este gobierno, se evita, ¿no? Ese debate,
y va debilitando el sistema democrático. Este anuncio, la verdad es que es problemático a mi criterio, porque tiene un efecto político, simbólico y social muy fuerte, ¿no? El mensaje que se está dando es las personas migrantes son un problema, Claro. ¿no? Se las vincula con delitos, con la saturación del sistema de salud, con el abuso de derechos, y en definitiva lo que se está haciendo es utilizar la migración como chivo expiatorio, como excusa para justificar un ajuste o una política de exclusión, y que todo esto aparece también en un contexto electoral, ¿no? Donde se utiliza el miedo y el rechazo a lo extranjero como herramienta de campaña. Claro. Angie, bueno, esto por un lado lo que nos traes y nos explicás, porque la verdad es que nosotros acá no sabemos de leyes, no es lo nuestro, y realmente nos ayuda también a entender el contexto y complementar lo que mencionaba antes la entrevista del día. Lo primero que te quiero decir es comprometerte a que sigas este tema por nosotros, porque veo que seguramente va a traer cola y mucha gente preocupada por esto. Lo que sí yo menciono, había algunos datos en ese anuncio también, había algunos datos de como, bueno, se gasta tanta plata en salud para los migrantes, hay tantos migrantes que vienen sin documentos, era una barbaridad y que era equivalente a todos los migrantes que hay en el país. Y a mí me llamó mucho la atención porque el informe diagnóstico que mencionábamos da cuenta de que menos del 5% de los migrantes en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, menos del 5% están todavía sin documentos, que no quiere decir que no hayan hecho trámites y demás, simplemente que aún no tienen sus documentos. Claro, por eso digo, ¿no? Me parece que no hay justificación y que tampoco está bien argumentado, ¿no? Y que está utilizándose, como se hizo siempre, ¿no? A la migración, para en realidad, me parece, poder que se vayan pasando por debajo, ¿no? Otros temas, ¿no? Digo, tiene claramente una intencionalidad política, no responde a una emergencia ni a datos concretos, esto que decías, y se hace en medio de un clima, que hay que decirlo, de ajuste, de empobrecimiento, ¿no? Donde el gobierno necesita desviar el foco, y no es algo nuevo, ¿no? En contextos de crisis, los gobiernos suelen usar este recurso, apelar al miedo, al odio, al nacionalismo excluyente y capitalizar políticamente ese odio, ¿no? Me parece que, y lo voy a decir así, ¿no? Brevemente, así no les robo más tiempo, pero entre las cosas que se han mencionado como modificaciones fueron, por ejemplo, el acceso a la residencia permanente, ¿no? Hoy, luego de 2 años de residencia, podés acceder a la residencia permanente. Lo que se propone es tener 2 años continuos sin salir del país, sin interrupciones, endureciendo los requisitos. Ok, ¿cómo? ¿No? ¿Y qué implica eso? Que más personas quedarían sin acceso a un estatus estable, con menos derechos laborales y sociales, ¿no? Expulsiones express o automáticas. Hoy, para una expulsión se requiere de un proceso judicial, de una correcta defensa legal, de una evaluación de vínculos, y lo que se propone es la expulsión rápida, ¿no? Sin un proceso adecuado, eso vulnera el debido proceso, afectan familias enteras por medidas arbitrarias, y así puedo seguir, ¿no? Entonces, me parece hoy importante poder bajar un poco, ¿no? Ese miedo y todo lo que se viene diciendo, y tener en cuenta que, si bien posiblemente suceda, por ahora es solamente un anuncio. Hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que dice el texto y de qué forma también se va a implementar. Bien, Angie, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, esperamos que te mejores. Muchos abrazos y gracias otra vez por estar acá.
Nos vemos, cuídense. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta el martes que viene.